Hola, queridos amigos, amigas, queridos hermanitas, hermanitos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en la que estén recibiendo este audio. Yo soy Ucán de Queyepómera, quien, habiendo terminado el ciclo de homenaje al maestro Velasco Viña, algunos de ustedes me han invitado a efectuar la síntesis del libro, cuya autoría se le atribuye a Yocuan, personaje que fue maestro y amigo del propio don Antonio. Me estoy refiriendo a la obra titulada La mujer dormida debe dar a luz, publicada por primera vez en 1968 por Editorial Hus. Respecto a esta obra, debo confesar que a ella le debo no solo el haber entablado conocimiento y amistad con el maestro Velasco Piña, sino además el de haber iniciado mi camino espiritual hacia las raíces profundas de México, donde orgullosamente nací. Paso a explicar brevemente esta anécdota para ilustrar a aquellos que no la conocen. Estaba cursando el primer año de la licenciatura de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la Universidad Autónoma Nacional de México. Todavía recuerdo mi número de adscripción a ese plantel, 6302299. Fue una época muy feliz de mi vida, pero sobre todo trascendente, pues ahí trabé amistad con un compañero de aspecto ario que según recuerdo se llamaba Jorge. Este amigo en cierta ocasión me hizo las siguientes confidencias. Primera, que él no pertenecía a este planeta. Creo que me dijo a cuál pertenecía, pero no le puse atención, ya que con su primer confesión inmediatamente me dio disonancia cognitiva. Pero lo segundo sí quedó grabado en mi memoria porque me dijo muy claramente el siguiente mensaje me dijo, el siguiente mensaje que te tengo que entregar es solo para ti, porque necesitas leer el libro de la mujer dormida debe dar a luz, porque su lectura va a cambiar tu vida. Si creen que corrí a buscar y comprar el libro, están muy equivocados, porque pasarían 17 años para que lo adquiriera, pues fue hasta 1980 que efectivamente lo leí y cambió mi vida. Pero esa es otra historia. Inicia el libro con el encuentro fortuito dentro de Ciudad Universitaria entre Ayocuan o Manuel, que así se refiere a su persona el maestro Velasco Piña, y el coronel, un personaje de ascendencia alemana que a la postre se convertiría en su maestro. Ese primer encuentro sirvió para que ambos descubrieran que tenían un interés común, el estudio de la historia. No se volvieron a encontrar hasta años más tarde. Manuel había terminado sus estudios de licenciatura en historia, pero se sentía defraudado por lo aprendido y decidió efectuar por su cuenta un viaje de estudio a la zona arqueológica de Monte Albán, en Oaxaca, en donde otro encuentro fortuito volvería a reunirlos justo junto a las figuras de los danzantes mayas depositados en ese mágico espacio cósmico. Dentro de la conversación que entablaron, Manuel externó su profunda decepción hacia el estudio de la historia, y el coronel se ofreció a ayudarlo, y lo citó para cuando retornaran a la Ciudad de México en su residencia, localizada en el barrio de Coyoacán de esa misma ciudad. Manuel se presentó en la fecha y hora indicadas para recibir su primera instrucción. Esta consistió básicamente en aprender a estudiar y a meditar. Las clases se sucedieron ininterrumpidamente por varias semanas, durante las cuales el coronel inició a Ayocuan en el verdadero arte de estudiar historia, que consistía en entender que la característica principal del ser humano es la conciencia, y que ésta se ha venido transformando y desarrollando gracias a dos facultades, la inteligencia racional y la intuición emotiva, y que ambas se van alternando o combinando según las características de la cultura que les dé uso, marcando diferentes etapas de desarrollo. Ayocuan entendió entonces que la cultura planetaria estaba ya en posibilidad de acceder en ese momento a una nueva etapa histórica. A continuación, el libro nos relata la historia del coronel, quien había pertenecido a la
SS nazi, bajo el mando directo de Hitler, y había sido enviado a Japón para enrolarse en alguno de los monasterios que practicaban la religión Bon en ese país. Esa religión era famosa por las prácticas que permitían adquirir extraordinarios poderes que el Führer pretendía utilizar en su plan de dominio mundial. Pero los japoneses le negaron el ingreso a los alemanes. Hitler entonces acudió al Tíbet para solicitar su ingreso en un monasterio tibetano en donde se practicaba esa religión. Un año había pasado desde la solicitud inicial cuando se presentó al coronel un lama de muy alto nivel y le explicó que los poderes a los que se referían no provenían de un desarrollo armónico de las mejores y más elevadas cualidades del alma humana, sino que por el contrario, tendían a incrementar tenebrosas facultades que yacían en lo más oscuro de la conciencia. Y su adquisición no constituía ningún progreso, sino una regresión. Por lo tanto, le fue negada su admisión. Sin embargo, recibió una invitación para estudiar historia en algún otro monasterio tibetano, cuyo ingreso posteriormente fue aprobado por el propio Führer, preparando su traslado hacia el país de las nieves eternas. De esta manera, el coronel se integró a un selecto grupo de personajes de diferentes nacionalidades cuyo objetivo primordial era conocer más profundamente la sabiduría de la región tibetana y a la vez estrechar relaciones con ese país que había permanecido aislado durante milenios. El periodo de aprendizaje del grupo terminó cuando se empezaron a manifestar los aires de guerra en Europa y cada uno regresó a su país de origen. El coronel retornó a Alemania, en donde se entrevistó con Hitler y pretendió convencerlo de la conveniencia de no iniciar una conflagración mundial invadiendo Polonia. Hitler lo tildó de cobarde y lo encarceló, con la amenaza de entablarle un juicio militar para su posterior fusilamiento. Afortunadamente, Karl, uno de sus más entrañables amigos, tenía también cierta conexión con Hitler y posiblemente intervino en su favor. De tal manera que fue mantenido en prisión hasta la toma de Berlín por los rusos. Un bombardeo sobre la ciudad destruyó parcialmente la prisión en donde se encontraba y finalmente pudo salir ileso. Nuevamente contactó a Karl, a su amigo, y le solicitó trabajo, quien lo envió a México como su representante comercial durante la Feria Industrial Alemana que se montó en Ciudad Universitaria, mismo lugar en donde conoció a Ayocuan. Durante este lapso, el coronel pudo reunir una cierta cantidad de dinero que le permitía subsistir en México, así que renunció a la jugosa oferta que le hizo su amigo para continuar en Alemania y decidió quedarse a residir en la Ciudad de México. Regresando a las sesiones de clase, estas continuaron por varias semanas, hasta que una mañana del mes de enero de 1959 se presentó un inesperado visitante hindú que le informó al coronel que los chinos habían decidido romper el pacto de no agresión al Tíbet y se preparaban para una inminente invasión, por lo que sus amigos tibetanos le estaban solicitando ayuda para conseguir armas y defender al Dalai Lama, junto con los legendarios tesoros bibliotecarios ancestrales que se resguardaban en ese nadir cósmico. El gobierno hindú había decidido no intervenir y dejar solos a los tibetanos, por el riesgo que se pudiera presentar en una intervención directa. Las armas se requerían en Lhasa, informó el coronel Ayocuan cuando se refirió a la visita. Pero para ello se necesitaban recursos económicos y para adquirirlos el coronel pretendía viajar primero a Alemania, a solicitar un préstamo a su amigo Karl y de ahí trasladarse a un aeropuerto del norte de la India, en donde se organizaría una expedición para llevar el cargamento de armas hasta Lhasa. Ayocan inmediatamente solicitó al coronel su intención de acompañarlo, a lo que el coronel primero se negó rotundamente. Pero días después, ya que le habían efectuado el préstamo, se comunicó telefónicamente con Manuel
y le expresó su acuerdo de que le acompañara y lo alcanzara allá en Hamburgo. Después de gestionar su salida apuradamente, Ayocuan partió a Hamburgo, donde lo esperaban el coronel y Karl, quien también se había sumado a la expedición, y de ahí volaron a Gangtok, donde les esperaba el amigo hindú, quien ya había preparado la caravana con rumbo a la capital del Tíbet. Después de varios incidentes, por fin llegó la caravana al palacio de Norbunlinka, residencia veraniega del Dalai Lama, en donde fueron recibidos calurosamente, pero con la novedad, para los recién llegados, que el Dalai Lama se negaba rotundamente al uso de armas y el de la violencia, dejando en evidencia a los monjes lamas que habían solicitado su ayuda. Esperanzados, los monjes le rogaron al Dalai Lama que considerara por lo menos la posibilidad de refugiarse en el exilio, ya que su persona era sumamente valiosa. Sin embargo, se rehusó a hacerlo y la caravana se preparó para el retorno después de su infructuosa llegada. Al iniciar el regreso, fueron atacados por el ejército chino, que ya estaba en las inmediaciones de Lhasa, y una bala hirió gravemente al coronel en medio de la batalla campal que se desató entre chinos, alemanes y tibetanos. El coronel resultó gravemente herido en medio de dicha batalla. El maestro Lama llegó en plena revuelta y alcanzó a percibir la gravedad de la herida del coronel, quien un par de horas después expiró. Al faltar el coronel, el Lama se dirigió a Yokuan y le informó que el Dalai Lama había accedido a abandonar la ciudad en compañía de la caravana. Cuando el Dalai Lama se presentó, inmediatamente se dispusieron a cambiarle la vestimenta e integrarlo en el seno de la caravana sin ningún trato especial, para no levantar sospechas. La salida se efectuó esa misma noche y en poco tiempo le dieron alcance a los grupos de tibetanos que ya habían iniciado su exilio. Cuando el maestro Lama consideró oportuno, se dirigió a Yokuan para expresarle el gran aprecio que el coronel había desarrollado hacia su persona, por lo que habían acordado ambos ofrecerle a Manuel que extendiera sus estudios de historia en un monasterio tibetano, y que él, por su parte, estaba dispuesto a cumplir la promesa del coronel una vez que estuvieran a salvo. Así que la caravana salió en tres grupos. El primero, acompañando al Dalai Lama con rumbo desconocido. El segundo, con Karl a la cabeza, en su regreso a Europa. Y el tercero, más pequeño, conformado por Ayokuan y el maestro Lama, con dirección a un remoto monasterio en donde habían llevado los antiquísimos pergaminos tibetanos que deseaban preservar, para de ahí partir a una gigante caverna localizada en la parte más alta de la montaña, en donde reposaría toda esa sabiduría hasta que fuese el momento de volverla a rescatar. Cerca de ahí, a 2 días de distancia, se localizaba otro pequeño monasterio, situado a la orilla de un abismo, desde donde se dominaba la vista de un hermoso valle en el cual vivían algunos aldeanos que cultivaban y proveían a los habitantes del monasterio de lo necesario. Ahí fue donde Ayocuan, bajo la acertada dirección del maestro Lama, se adentraría en el conocimiento de una superior visión de la historia, aprendiendo que la vida es un eterno presente, suspendido entre dos ilusiones denominadas pasado y futuro. Una vez que llegue a entender el pasado, este dejará de interesarle, le explicó el Lama, y querrá comprender el futuro, el cual no es otra cosa sino la prolongación de aquel. Cuando lo logre, estará ya preparado para la gran prueba, la comprensión del presente. Cuando usted comience a comprender el futuro, habrá llegado el momento en que deberá abandonar este lugar, ya que la última parte del camino, la única y verdaderamente importante, y que conduce a la comprensión del presente, solo puede ser hallada y recorrida en virtud de un esfuerzo puramente personal.
Pasarían 5 años durante los cuales, gracias a la indecible paciencia del lama, Ayocuan fue logrando adentrarse paso a paso en el conocimiento de una superior visión de la historia. Igual que un rompecabezas, al integrar los diferentes elementos de la historia de la humanidad, incluyendo razas, pueblos, naciones, estados y culturas, todas ellas se entretejían en una trama increíblemente complicada, pero perfectamente coherente y comprensible. Al aclarar el pasado, tal como lo había anticipado el lama, un creciente interés por conocer el futuro se implantó en Ayocuan y fue cobrando conciencia de la trascendental importancia de la época actual. La humanidad atraviesa por un peligroso y decisivo periodo de transición. La última era histórica de equilibrio entre la razón y la intuición había terminado, y por lo tanto resultaba indispensable el surgimiento de una nueva cultura, con la que diera comienzo a una nueva edad histórica, con el predominio de la inteligencia racional, y si se sufre un retraso, sobrevendrían desgracias sin cuento. El nuevo interés por el futuro fue observado por el lama, quien le expresó a Manuel que tal vez ya había llegado el tiempo de dar por terminada su instrucción y que para verificarlo tendría que someterse a un examen en el que el propio Ayocuan tendría que encontrar la respuesta a la gran pregunta que él mismo se había formulado. ¿Cuándo y dónde surgirá la cultura con que habrá de iniciarse la nueva edad histórica? Para encontrar la respuesta, tendría que encerrarse durante 3 días en la caverna sagrada. Así que fue provisto de algunos víveres, antorchas y un pergamino en donde tendría que anotar sus conclusiones. Una vez instalado rústicamente dentro de la caverna, Ayocuan desplegó el pergamino que le había proporcionado el lama y que solamente tenía 7 palabras como título. La mujer dormida debe dar a luz. Inició efectuando un minucioso análisis de cada continente, descontando de inmediato a Europa y África. Para descartar el continente asiático tuvo varias dudas, por la situación que privaba en Japón, la URSS y China, que tenían ciertos antecedentes que no permitían visualizar el nacimiento de una nueva cultura. Su atención entonces se concentró en el continente americano, en el cual aparecía Estados Unidos como el gran prospecto, pero su continuada intervención ante otros países le hizo dudar. Al cabo de 2 días de retiro, no se presentaba lo que había aprendido con el lama, un peculiar estado de somnolencia que le permitía entrar en forma natural a un estado alterado de conciencia. Este se presentó hasta el tercer día. Y permítanme reproducir íntegramente ese texto para que les produzca a ustedes la misma sensación que en su momento me produjo a mí. En el preciso momento en que se produjo el superdespertar, estaba soñando en un decisivo acontecimiento del pasado, mi partida de México con rumbo a la ciudad de Hamburgo, de donde viajaría posteriormente al Tíbet. En las claras imágenes del sueño, pude contemplarme a mí mismo abordar el avión, una serie de insignificantes detalles que jamás hubiera creído posible recordar, iban surgiendo en rápida sucesión. El encabezado del periódico que leyera mientras aguardaba, el despegue del aparato, el rostro juvenil y amable de la aeromoza, el fresco sabor a menta de la pastilla de mascar que ella me obsequiara, el monótono vibrar de los motores, la larga carrera por la pista y el instante en que el avión comenzó a elevarse por los aires. La Ciudad de México se alejaba velozmente ante mi vista. En el horizonte claro y despejado de aquella resplandeciente mañana lucían en toda su imponente belleza los 2 volcanes que constituyen los tradicionales guardianes del Valle de México, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl o Mujer Blanca, conocido este último con el sobrenombre popular de la mujer dormida. La mujer dormida debe dar a luz.
Una indescriptible conmoción sacudió mi ser, hasta lo más recóndito e insignificante de mis partículas. Aquello constituyó un momento único, algo maravilloso que no puede ser narrado ni comprendido, una experiencia puramente personal e incomunicable. Durante el breve instante que duró esa especie de mágico chispazo interior, mi conciencia logró unir todos los datos archivados en la memoria en materia de historia, integrarlos en un armónico y dinámico conjunto y extraer de ellos una conclusión, misma que podía expresarse en una sola palabra: México. Después de esta primera impresión, Ayocuan procedió a verificar, según fórmulas que le había proporcionado el ama, si su conclusión era correcta. Y lo fue. Así que animado procedió a llenar el pergamino escribiendo la siguiente anotación: México es la región de la Tierra donde existen actualmente mayores posibilidades para el surgimiento de una nueva cultura. Estas posibilidades alcanzarán su época más propicia en el periodo que mediará entre el momento en que la población llegue a 70 millones de personas y aquel otro en que rebasen los 77 millones de habitantes. Al retornar al monasterio, corrió con el ama para mostrarle el resultado de su búsqueda, quien procedió a abrir un cajón y extrajo de él otro pergamino similar, pero escrito en alemán, aunque con el mismo significado, y solo le explicó a Manuel: este es el pergamino que me entregó el coronel cuando abandonó este monasterio. Una sonrisa iluminó el semblante del tibetano. El tiempo de partir para Manuel había llegado, y en su última entrevista con el ama, previa a su partida, éste le impartió una última enseñanza. Usted ya sabe que el motivo del cataclismo de hace 14.000 años arrasó con las culturas de la Tierra. Este se debió a un mal uso de las fuerzas cósmicas, ya que el desarrollo de la inteligencia racional de los seres humanos de aquella época no alcanzó el grado de evolución necesario para captar el contenido de una gran verdad que fue descubierta más tarde al desarrollar la intuición emotiva. Y esta gran verdad es la de la unidad de la humanidad. Existen ligazones de cohesión en el interior de la especie humana, en tal forma que ésta constituye un todo que precisa de un armónico funcionamiento. El lama dejó de hablar. Ayocuan entendió que esas palabras eran su última lección de despedida, y le dijo adiós al monasterio y a la persona de quien había recibido las lecciones más trascendentales de su vida. Habiendo mantenido relaciones amistosas con el amigo hindú del coronel, asentado en Nueva Delhi, Ayocuan se dirigió a él, quien a su vez lo contactó de nuevo con Carl, la otra gran amistad del coronel, quien le costeó el pasaje a Hamburgo, donde fue recibido con afecto por el magnate, y le hizo entrega de la pequeña suma de dinero que Manuel había dejado depositada en su custodia, y preparó su retorno a México. Una vez que estuvo en México, Ayocuan decidió efectuar un recorrido por diversos lugares de la República, porque necesitaba percibir una visión del alma profunda del auténtico México actual, llegando a la conclusión de que la juventud, el sector más sensitivo de la población, daba muestras inequívocas de comenzar a percatarse muy claramente de lo decisivo de la hora que se avecinaba, por lo que se impregnó en su ser un sentimiento de alegría y confianza de que el país entero sabría estar a la altura de las circunstancias. Solo le faltaba a Manuel decidir en qué forma podía contribuir y ser útil, lo que se le facilitó cuando en una visita a Ciudad Universitaria tuvo un encuentro con varios estudiantes de las facultades de Arquitectura e Ingeniería, quienes manifestaron interés por conocer a mayor detalle algunos de los conceptos que había vertido durante la conversación el propio Ayocuan. De ahí le salió la oportunidad de ser maestro en una de las preparatorias de la universidad y en una vocacional del Instituto Politécnico Nacional. El 2 de febrero de 1968, en el retorno de una excursión con sus alumnos a la zona arqueológica de Teotihuacán,
fue cuando decidió escribir este trascendental libro con el seudónimo de Ayocuan, vocablo náhuatl que se aplicaba a los poetas nahuas que daban a conocer alguna noticia de particular importancia. El libro concluye con el siguiente pensamiento atribuido al gran poeta bengalí Rabindranath Tagore. Dice así: la finalidad que persiguen los seres humanos al ampliar su conciencia es la de estar más cerca y comprender mejor a Dios. Toda cultura constituye un esfuerzo colectivo tendiente a tratar de aproximar más la humanidad a Dios. Sean estas mis últimas palabras. Confío en tu amor. Como apéndice del libro viene una semblanza de Ayocuan, escrito por el maestro Velasco Piña, en donde nos informa del último paradero de Ayocuan, en algún lugar de la Sierra de Chihuahua, donde fundó un ashram llamado El Coronel, en compañía de alguno de sus discípulos, en donde falleció tranquilo y apacible el 12 de octubre de 1982. Espero que esta pequeña síntesis les sea de utilidad para aquellos que le escuchen y les invito a acceder a la obra completa de La mujer dormida debe dar a luz, que está llena de apuntes, notas y llamadas de atención para cualquier ser planetario, pero muy especialmente para los que tuvimos la sagrada misión de nacer en las entrañas de este gran país, México, custodiado extraordinariamente por el femenino sagrado, representado magníficamente por la mujer dormida que está dando a luz. Y todos nosotros somos sus hijos. Yo soy Ucán y me suscribo a la orden de quien desea hacerme algún comentario o sugerencia a mi número 652-101-6576. In la Tech.